La casa del silencio. Mi nombre es María, y nunca he creído en fantasmas ni en historias de terror. Crecí en una familia pragmática donde todo tenía una explicación lógica, pero lo que viví hace un año cambió mi percepción para siempre. Este es un relato sobre una casa, un misterio enterrado en el tiempo y un terror que aún me persigue. Todo comenzó cuando mi hermana Sofía y yo heredamos la vieja casa de nuestra abuela en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía. La casa era enorme, con techos altos, pisos de madera que crujían con cada paso y una colección de muebles antiguos que parecían guardar secretos en sus vetas. Desde niñas, Sofía y yo habíamos pasado los veranos allí, pero ahora, como adultas, regresar era distinto. Nuestra abuela había fallecido hacía poco, y con su partida, parecía que el tiempo en la casa se había detenido. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, y el aire olía a humedad y antigüedad. Sofía y yo decidimos pasar un fin de semana allí para limpiar y decidir qué hacer con la propiedad. Al principio, todo fue normal, revisamos viejas cajas, desempolvamos muebles y recordamos anécdotas de nuestra infancia. Pero la primera noche, algo cambió. Esa noche, Sofía y yo nos acostamos temprano, agotadas por el día de limpieza. Yo dormí en la antigua habitación de nuestra madre, y Sofía tomó el cuarto principal. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada por un ruido extraño, un susurro bajo que parecía venir de las paredes. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era el viento o algún animal, pero el sonido era persistente, como si alguien estuviera hablando al otro lado del muro. María, ¿escuchaste eso? La voz de Sofía me sobresaltó. Ella estaba parada en la puerta de mi habitación, con los ojos abiertos de par en par en ti, y ambas nos quedamos en silencio, escuchando. El susurro continuaba, ahora acompañado de lo que sonaba como pasos ligeros en el pasillo. Tomé mi celular para usar la linterna y salimos juntas a investigar. El pasillo estaba vacío, pero los pasos parecían moverse justo delante de nosotras, como si algo invisible estuviera jugando con nuestra percepción. Debe ser una tubería vieja o algo, dije, tratando de calmarme tanto a mí como a Sofía. Pero cuando regresamos a nuestras habitaciones, ambas sabíamos que no era tan simple. A la mañana siguiente, Sofía insistió en que investigáramos más sobre la casa. Nuestra abuela siempre había sido reservada sobre su pasado, y no sabíamos mucho sobre la historia del lugar. Revisamos un viejo baúl en el ático que solíamos evitar cuando éramos niñas. Dentro, encontramos una colección de cartas y fotografías que parecían datar de principios del siglo XX. En una de las fotos, reconocimos la casa, pero algo estaba mal, las ventanas estaban selladas con tablas y la puerta principal tenía marcas de quemaduras. Entre las cartas, encontramos una que nos heló la sangre. Estaba dirigida a alguien llamado Isabel y describía la maldición de los muros susurrantes. La carta hablaba de tragedias que habían ocurrido en la casa, desapariciones, muertes inexplicables y eventos que ningún habitante lograba explicar. Isabel, quien parecía ser una anciana, advertía que la casa debía permanecer cerrada y olvidada, porque ella despierta con el sonido. Esa noche, Sofía y yo no pudimos evitar sentirnos inquietas. Los susurros volvieron, más fuertes y más claros. Esta vez, parecían formar palabras, aunque eran apenas audibles. Ayúdanos, decían. No nos dejes. Sofía, siempre más valiente que yo, decidió responder en voz alta, ¿quién eres? En ese momento, los susurros se detuvieron y un golpe fuerte resonó en el ático. Subimos juntas, con una linterna en mano, y encontramos el baúl abierto. Los papeles estaban esparcidos por el suelo, y una de las fotos que habíamos visto antes ahora tenía algo nuevo, una sombra detrás de la casa que no estaba allí antes. Sentimos un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Esto no es normal, María, dijo Sofía, y yo solo pude asentir. Decidimos pasar la noche juntas en la misma habitación, con las luces encendidas. Pero alrededor de las 3 de la mañana, nos despertó un grito desgarrador. Era una voz femenina, llena de dolor y desesperación. Corrimos al pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta del ático estaba abierta de par en par.
Al día siguiente, fuimos al archivo municipal para buscar información sobre la casa. Lo que descubrimos fue aterrador. En 1923, una familia que vivía allí desapareció sin dejar rastro. Vecinos reportaron escuchar gritos y llantos provenientes de la casa durante días, pero cuando finalmente entraron, la casa estaba vacía. Años después, otra familia murió en un incendio inexplicable. La casa había permanecido abandonada hasta que nuestra abuela la compró en la década de 1950. Cuando regresamos a la casa, decididas a terminar de limpiar y marcharnos, encontramos algo que no habíamos visto antes, un pequeño cuarto oculto detrás de un armario en el pasillo principal. Dentro, había un diario cubierto de polvo. Era de Isabel, la mujer que escribió la carta. En sus páginas, describía cómo la casa absorbía a quienes vivían en ella, atrapándolos en un limbo eterno. Según Isabel, la única forma de detener los susurros era darle lo que busca. Sofía y yo estábamos aterrorizadas, pero no entendíamos a qué se refería. Esa noche, los susurros se volvieron insoportables. No solo provenían de las paredes, sino de cada rincón de la casa. Las luces comenzaron a parpadear y sentimos que algo se movía a nuestro alrededor, aunque no podíamos verlo. En un momento de desesperación, Sofía gritó, ¿qué quieres? Una ráfaga de viento recorrió la habitación y escuchamos una voz clara, como si estuviera justo detrás de nosotros, liberación. Fue entonces cuando comprendimos. Los susurros eran de las almas atrapadas, víctimas de la historia oscura de la casa. Querían ser liberadas, pero no sabíamos cómo. Finalmente, tomamos la decisión de quemar el diario y las fotografías. Mientras el fuego consumía los objetos, los susurros se volvieron gritos, y por un momento pensamos que habíamos cometido un error. Pero cuando todo se convirtió en cenizas, el silencio cayó sobre la casa. Por primera vez en días, no escuchamos nada. Sofía y yo dejamos la casa al amanecer y nunca regresamos. Poco después, la vendimos a una empresa que planeaba demolerla. Aunque nunca hablamos de ello con nadie, ambas sabemos que lo que ocurrió en esa casa no tiene explicación lógica. Algunos secretos deberían permanecer enterrados, y algunos lugares nunca deberían ser habitados. Hoy, cuando paso por Santa Lucía, evito siquiera mirar hacia donde estaba la casa. Pero en las noches tranquilas, a veces creo escuchar un eco distante, un susurro que parece decir, gracias. Gracias por quedarte hasta el final, comenta qué opinas, si te gustó la historia no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir haciendo este tipo de contenido.